Ciertamente, en esta palabra de sed tengo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos enseña que nuestro única fuente de saciar la sed y de refugio es Dios. Luego de esta palabra, en Juan 3, 19:30, Juan 19:30, Jesús proclama una palabra de victoria, una palabra de triunfo. Y esa palabra es consumado es. Consumado es. ¿Qué es consumado? Como decía el apóstol Pablo, es el momento donde he acabado la carrera. Es el momento donde he cumplido con el propósito para el cual fui llamado. Es el momento donde puedo afirmar que la tarea está completada. En ese momento que Jesús puede trascender de ese valle de sombra y entrar en la conexión con Dios nuevamente, entonces puede proclamar con su propia boca: consumado es. ¿Qué el Señor ha terminado? ¿Cuál es la palabra de victoria? Mire, yo quiero compartir con usted esto. Dice la palabra, ¿verdad? Que sabiendo que habéis sido rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, el cual fue ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos. En estos tiempos está hablando el apóstol Pedro. Pero manifestado en estos últimos tiempos. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Y ciertamente aquí, ¿verdad? Nos enseña el Señor que desde el principio de los tiempos, desde el principio en el que el hombre pecó, Dios había planificado dar un rescate por nuestra alma, dar un rescate por tu alma, dar un rescate por la mía. Porque ciertamente ningún hombre era capaz de cumplir con el requisito supremo de mantenerse separado y consagrado para Dios. Pero Jesús cumplió con esto, como dice en el libro de Isaías, como un cordero sin mancha. Fue llevado al matadero y ante sus trasquiladores, ante los que lo iban a ejecutar, no emitió palabra, sino que enmudeció. Fíjese que el jueves por la noche, Jesús fue crucificado un viernes, víspera de Pascua, es decir, la Pascua comenzaba a las 6 de la tarde y más o menos a esa hora se entiende que Jesús expiró, más o menos pasada las 6 de la tarde. Quiere decir, fíjese que los judíos, los líderes judíos, los líderes de los fariseos no querían que Jesús fuera crucificado en Pascua porque era una fiesta muy sagrada. Sin embargo, se estima que Jesús muere pasada las 6 de la tarde en plena Pascua, como Él lo había planificado. Y esa noche, ¿verdad? Cuando Jesús es crucificado, ¿verdad? El jueves por la noche, antes de eso, le oímos decir, orar: Padre, la hora es llegada. Mire si lo tenían planificado el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está en Juan capítulo 17:1. Y Cristo continúa: te he glorificado sobre la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. ¿Qué es lo que había acabado específicamente? Jesús lo detalla, hermano. Número 1. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ha manifestado el nombre de Dios. Número 2. Tuyos eran y me los diste. Juan 17:6.
Segundo, les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y creyeron que tú me enviaste. Tercero, Cristo mismo ruega por nosotros y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Aleluya, ahí estás tú y ahí estoy yo, hermano. Jesús rogó por ti y rogó por mí, porque Dios mismo, desde la fundación del mundo, determinó que nosotros íbamos a recibir esa palabra y que la íbamos a recibir y la íbamos a creer. Y no solamente que la íbamos a recibir y que la íbamos a creer, sino que la íbamos a practicar y la íbamos a proclamar. Mire qué hermoso y qué poderoso este mensaje de la palabra, que nos lleva a nosotros a entender que desde antes de que nosotros naciéramos, el Señor había depositado este tesoro en vasos de barro, que eres tú y que soy yo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Aleluya. Y continúa diciendo, tú me los diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Fíjese que el hijo de perdición, a pesar de que había estado determinado que iba a haber uno que le iba a entregar, aún el hijo de perdición tuvo una oportunidad de salvación, porque Dios no determinó quién lo iba a entregar, sino que el mismo enemigo trabajó en el corazón de Judas y Judas tomó una decisión equivocada, así como muchas personas hoy en día toman su decisión equivocada y le dan la espalda a Dios. Aún en medio de circunstancias tan terribles como las que estamos viviendo, vemos que la humanidad no reconoce a Jesucristo como su Redentor, como su Salvador, como la única alternativa para poder tener acceso al Padre. No es sino entonces que Jesús en la próxima mañana moriría por ellos, y es cuando diría, consumado es, consumado es. Poderosa palabra del Señor. Terminada esa palabra de victoria, esa palabra de triunfo, en la cual nos asegura a ti y a mí que podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, entonces Jesús entrega su espíritu al Padre y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Qué tremenda palabra del Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjate, hermano, y yo quiero llevarte al principio de este mensaje cuando te hablé de la Pascua. Dice la Escritura que la Pascua vino como una necesidad de salvar a aquellos hombres que vivían en Egipto, salvar al primogénito de cada casa. Y la Pascua significaba precisamente pasar por alto la sangre de aquel cordero untada en la madera para entrar en una casa, garantizaba la salvación del primogénito de esa casa. Hoy yo te quiero decir que la sangre de Jesucristo, untada en la cruz del Calvario, esa cruz que es la entrada para un hogar restaurado por Dios, nos garantiza salvación y vida eterna. Nos garantiza entrada directa al paraíso, como se le garantizó a aquel ladrón, aquel malhechor que estaba crucificado al lado de Jesús, cuando reconoció que tenía al lado al Salvador del mundo. En este día tan hermoso, solo me resta invitarte a que podamos reconocer el sacrificio de Jesucristo, podamos encontrar el mensaje poderoso que encierran estas últimas palabras de nuestro Salvador, las últimas palabras de un hombre condenado a muerte. Pero con su muerte nos garantizó a nosotros la vida eterna. Y como yo acostumbro a decir en mis mensajes, la Pascua no fue el final,
La Pascua fue el principio. Porque así como entró la vida en el primer Adán a través de un soplo, fíjese que Dios sopló hálito de vida en aquel muñeco que con sus propias manos creó. Luego vino la sangre porque ese muñeco decidió pecar y fue necesaria la sangre para redimir los pecados. Ese ciclo de sangre terminó en la cruz, hermano y amigo que me estás escuchando. Ese ciclo de sacrificios de animales, machos cabríos, terminó en la cruz con el sacrificio de aquel que nos limpió de todos nuestros pecados. 50 días después, hermano, 50 días después, se celebraba otra fiesta hermosa dentro del pueblo judío. La fiesta de las cosechas, la fiesta de Pentecostés. Y en esa fiesta había un grupito de personas que creyeron en Jesucristo y que estaban esperando la promesa. Un grupo de personas reunidos en Jerusalén, reconociendo que Jesús era su Salvador, creyéndole a Jesús. Y allí dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, que sopló nuevamente un hálito de vida. Ya no en un muñeco de barro, ya no en un solo individuo, sino en un cuerpo el cual le conocemos como la iglesia del Señor. Ese soplo del Espíritu Santo trajo un nuevo renacer, trajo vida a nuestra iglesia. Es por esa razón que yo te invito a que en este día, si tú no conoces a Jesucristo, en primer lugar le abras tu corazón, le permitas a Jesús establecer una relación contigo y te permitas a ti mismo establecer una relación con Él. A Jesús lo conocemos con nuestra práctica diaria de la oración. A Jesús lo conocemos desechando todas aquellas cosas que nos alejan de Él. Y en segundo lugar, te invito a que recibas la preciosa persona del Espíritu Santo en tu vida. Que tú recibas ese soplo de vida sin el cual ninguno puede vivir. Dios te bendiga. Para mí ha sido un gozo tremendo poder compartir estas palabras de parte del Señor a través de este medio. No es mi costumbre, pero le doy gracias al Señor, a la Iglesia Defensores de la Fe, hija de la Hermosa, por habernos permitido llegar hasta ti a través de estos medios. Y a su pastora, la hermana Noemí, sabemos que el Señor le va a seguir bendiciendo y le va a seguir guiando. Dios te bendiga, hermano, y adelante en el Señor.